La escuela Diana Laura Riojas de Colosio, turno matutino, en colaboración de directores, maestros y alumnos, trabajan en el marco del convenio de colaboración de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Educación Pública para la operación del Día Internacional de los Polinizadores, cuyo objetivo es promover la reflexión en las comunidades educativas de todos los niveles, de primaria y secundaria, sobre la importancia de recordar fechas ambientales significativas en nuestra vida y cultura, a fin de fortalecer la identidad nacional y comunitaria, así como valorar y defender el patrimonio biocultural de México. La educación popular ambiental promueve el diálogo con las y los otros para romper con la imposición de una visión patriarcal, colonialista y extractivista que caracteriza al mundo actual, en donde se promueve la competencia, así como la mercantilización de toda la forma de vida. En este sentido, por medio de la educación popular ambiental, los propios actores, educadores y educandos pueden realizar una lectura crítica de su realidad. El diálogo de saberes permite y propicia la participación entre los grupos de aprendizaje para recuperar las experiencias entre los diferentes actores con el propósito de identificar y reconocer prácticas que permitan una convivencia más armónica con todos los seres vivos. Durante este proceso se indagan, recopilan y rescatan los saberes locales, ancestrales y científicos de nuestra población educativa. Estos procesos están basados en su cosmovisión cultural y de vivencias, con la finalidad de crear conocimientos colectivos que contribuyan a comprender la problemática actual, en este caso, la de los polinizadores. Uno de los procesos naturales más importantes de las plantas y las flores es el de la polinización. Gracias al transporte de polen, tiene lugar un factor esencial en la reproducción de las plantas, su fecundación, el surgimiento de semillas y frutos. En este proceso pueden intervenir mucho los actores. Todos ellos son importantes para llevar a cabo la polinización. Las acciones del viento o del agua, los mamíferos, las aves y los insectos intervienen en la polinización, trasladando los órganos de polen del estambre al estigma. Para reconocer qué es la polinización y su importancia, debes de saber que este proceso es vital para la supervivencia del ser humano, ya que una gran parte de los alimentos que consumimos no existirían sin este proceso natural. Además, la ausencia de polinizadores afectaría directamente a la producción agrícola, llegándola a reducir considerablemente. Es importante que conozcas los 4 tipos de polinización: la polinización natural, la polinización artificial, la polinización directa y la polinización cruzada. La polinización natural se trata de un tipo de polinización producida sin la intervención del ser humano. Tras años y años de evolución, las especies han hallado necesidades específicas para transportar el polen de manera natural y así se reproducen. Por el contrario, la polinización artificial es el tipo de polinización en el que el ser humano sustituye a la naturaleza durante el proceso de polinización, controlando la reproducción. La polinización artificial se lleva a cabo por 2 motivos: la escasez de agentes polinizadores naturales en los cultivos agrícolas y para evitar las alteraciones en características concretas de una planta. Por otro lado, la polinización directa se produce cuando el polen se transporta solo desde el estambre hasta el estigma de la misma flor. Su gran ventaja de este tipo de polinización es que no requiere de agentes polinizadores para reproducirse. Y por último, la polinización cruzada es otro tipo de polinización que sucede cuando el polen es transportado por un vector externo de una planta a otra. Este tipo de polinización se produce con la intervención de polinizadores, ya sea insectos, abejas, avispas y mariposas. El acceso a un medio ambiente sano donde los polinizadores puedan vivir de forma digna
es esencial para la salud y el bienestar de todos los seres vivos. Para ejercer este derecho, se propone echar mano a la metodología de la educación popular ambiental. Esta metodología nos brinda herramientas para abordar desde diferentes enfoques la problemática que viven los polinizadores en sus entornos, así como también valorarlos, cuidarlos y aprovecharlos en beneficio de la soberanía alimentaria. ¿Te has puesto a pensar qué tiene que pasar en la naturaleza para obtener el alimento en casa? Existen muchas conexiones que suceden en la naturaleza que desconocemos y de las cuales formamos parte. En ocasiones ayudamos en los procesos, pero otras veces causamos grandes impactos. Es importante comprender cuáles son las consecuencias de nuestros actos en el territorio para poder cambiar o mejorar los hábitos y así poder compartir esa reflexión con nuestra comunidad escolar. Cuando nos referimos a la intervención del ser humano en la naturaleza, pensamos en lo que genera impactos más graves, como la descarga de aguas residuales a un río, un tiradero de basura clandestino o una deforestación. Hay que conocer un poco más de lo que día a día puede generar impactos negativos y así poder evitarlos. Por ello, la enseñanza de la polinización es importante en la educación primaria, porque ayuda a los niños a comprender la biodiversidad de la producción de alimentos, la conciencia ambiental y a estimular su interés por la ciencia. Un ejemplo de animales polinizadores son las abejas. Estas producen miel, cera y propóleo, que son utilizados como alimentos y con fines medicinales. Actualmente, los polinizadores se encuentran en grave riesgo. La pérdida de los ecosistemas y hábitats naturales, la introducción de especies exóticas e invasoras, así como la deforestación y el uso desmedido de insecticidas y herbicidas en las actividades agrícolas. Otra amenaza para los polinizadores es el cambio climático. Una de las amenazas más críticas para los polinizadores es la presencia de enfermedades derivadas del incremento de la temperatura a nivel mundial. Estas amenazas a los polinizadores también pueden presentar consecuencias importantes para nosotros los humanos, porque al disminuir la polinización se generan impactos negativos en la producción de alimentos, su cantidad nutricional, la capacidad de adaptación de las plantas a cambios ambientales y la resistencia a enfermedades. Estos impactos, sumados a la pérdida de alimentos como la miel, la comida para el ganado, la existencia de plantas medicinales, la existencia de bosques y otros ecosistemas naturales, ponen en grave riesgo el bienestar de las sociedades humanas. Es por ello que es importante tomar acciones ante las amenazas que enfrentan los polinizadores y es necesario actuar. Las acciones para el cuidado y la conservación de los polinizadores pueden ser individuales o colectivas, acordándonos de nuestros contextos y recursos. Podemos partir de reconocer el valor de todas las formas de vida con las que compartimos el planeta. Además, podemos aprender sobre los polinizadores del lugar en el que vivimos, compartir con otros lo que sabemos, así como promover la conservación de ecosistemas naturales y la creación de espacios favorables para su refugio, reproducción y alimentación en los lugares que habitamos. Debemos impulsar la eliminación de insecticidas y herbicidas que los afectan y generan otros impactos a la salud humana y ambiental. Todos nosotros podemos contribuir al conocimiento respecto al cuidado de los polinizadores para que se mantengan los beneficios que nos aportan y los vínculos entre culturas y territorios. Tenemos un gran compromiso con ellos y con nosotros.
Sin embargo, para reconocer la diversidad de polinizadores que existen y su importancia para diversos aspectos de la salud de los ecosistemas y el bienestar humano, decidimos aprovechar esta fecha para conmemorar a todos los polinizadores. Los polinizadores son cruciales para los ecosistemas y para nuestra alimentación. Sus poblaciones están disminuyendo, pero las grandes ciudades pueden ayudar. Hay varias razones para conservar la diversidad de los polinizadores, más allá de estas especies polinizadoras, clave en el paisaje agrícola. Una es proporcionar seguridad en el tiempo y el espacio, ya que las especies que rara vez se observan en los cultivos ahora pueden en el futuro cobrar importancia. Esta diversidad necesita protección mediante la integración de medidas de conservación con prácticas agrícolas sostenibles que pueden aumentar los rendimientos de los cultivos y proteger a las abejas y a otros polinizadores.